lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana. Vamos a iniciar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Vuelvo a citar el tuit publicado anoche, poco después de las 11 de la noche, en la cuenta Twitter del canal de televisión Ecuavisa. Dice que César Ron confirma que será nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Darío Herrera. Entiendo que este cambio será oficializado el día de hoy. Está con nosotros el doctor Henry Cucalón Camacho, ministro de Gobierno. Ministro, bienvenido, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días con todos los oyentes. A usted por la gentileza de acompañarnos. ¿Confirmado lo de César Ron, ministro? Sí, confirmado. El día de hoy va a ser posesionado por el presidente de la República en la mañana y por tanto estará ya en el informe de labores que rendirá el presidente hoy mismo. ¿Por qué se genera este cambio, ministro? Creo que son renovaciones necesarias. Todos los ministros somos temporales, somos de confianza, somos fusibles. Hoy el gobierno cumple 2 años, viene una nueva etapa de gobierno y creo que el refuerzo del ingeniero César Ron, con toda la capacidad, con toda su experiencia, con su honestidad comprobada, será un gran aporte para el gobierno del Ecuador. ¿Único cambio hoy en el gabinete, ministro? ¿Se vienen más en los próximos días? Por hoy es el único y, como les comentaba, creo que es un momento idóneo para reevaluar, para analizar. Todos los ministros son sujetos también de estos cambios, así que veremos qué decisiones toma el presidente de la República en los próximos días. Usted ha señalado en entrevistas anteriores en estos días, los ministros son fusibles. Literalmente. ¿Qué significa esa expresión, ministro Cucalón? Uno, que pueden ser cambiados en cualquier momento y que también los ministros están expuestos también a un trabajo y que su labor es justamente que no llegue el problema, que no llegue inclusive esa situación al presidente de la República. Es decir, él es el que enfrenta primero y hasta ahí debe llegar. ¿El gobierno entendió eso ahora con usted en el Ministerio de Gobierno, de que los ministros son fusibles y que no se precisa una exposición innecesaria al presidente Lasso? Bueno, eso es un concepto válido que deben tener todos los gobiernos. Si este lo tuvo en esta etapa, bueno, puede ser una apreciación, la respeto. Mi misma permanencia aquí puede ser fruto de aquello, ¿no? Y también fruto en su momento de apertura en estos 3 meses y medio de administración. ¿Puede adelantar que otras carteras se estarían evaluando en lo inmediato? Como le manifesté hace unos segundos, el gobierno cumple hoy 2 años. Creo que es el momento propicio, idóneo, para evaluar ese tipo de situaciones y quien lo hace es el presidente de la República. Hay un concepto que fue acuñado en su momento, que era esto de la crisis de gabinete, ¿no? Entonces hay momentos en los cuales en diciembre, cuando cumple 1 año, 2 años el gobierno de turno, los ministros de Estado presentan a disposición del jefe de Estado sus cargos, o sea, presentan la renuncia por un gesto de delicadeza. ¿Podría ocurrir eso? Es decir, que todo el gabinete haga lo propio para que el presidente tome decisiones. En la práctica todos tenemos puesto la renuncia y el presidente en cualquier momento puede tomar esa decisión. Lo importante, tomando esas premisas que acabas de citar, es que viene una nueva etapa y se requieren nuevos esfuerzos, también nuevas visiones al respecto y muchísima más energía, ¿no? Ministro, quiero aprovechar brevemente, antes de abordar otros temas, una impresión respecto de estas declaraciones que dio el día de ayer el exministro Francisco Jiménez. Se desmarca de Creo, anuncia la creación de un nuevo movimiento. ¿Cómo lo mira usted particularmente esta decisión? No conozco nada al respecto, habla de Creo, yo soy independiente y soy ministro de gobierno de todo el Ecuador. Pero fue ministro de este gobierno. Fue mi antecesor y mi sola permanencia aquí se refleja que soy absolutamente diferente. Y ha hecho además una crítica al gobierno, señalando que el gobierno perdió de alguna manera, el derrotero. Es tan intrascendente que no sé qué dijo, así que te agradezco que me digas qué fue lo que dijo. Igual más adelante va a estar por acá Francisco Jiménez después de las 8 de la mañana. Oiga, me escribe lo siguiente, ya. Usted en su momento fue legislador. Siempre nos ha aclarado usted que fue parte de Madera de Guerrero, no del Partido Social Cristiano. Pero agradezco, y te lo he dicho varias veces, sí, y parece ser que voy a aplastar el botón, agradezco profundamente por la oportunidad que dio el Partido Social Cristiano de estar en la Asamblea Nacional. Sí, de acuerdo. Me mencionan a Gustavo Manrique, ahora César Ron, a Pascual del Chopo, que en su momento tuvieron un pasado social cristiano, y acá un oyente me dice,
si es que hay alguna relación gobierno social, así ya no me ponen acá. La presencia de varios personajes que en su momento fueron parte del Partido Social Cristiano, ¿cómo la leemos, doctor Henry Cucalón? Al buen entendedor, pocas palabras. El ingeniero César Ron, hace casi 2 años, de hecho, hoy día 2 años, se desafilió, se separó del bloque social cristiano porque César Ron, desde que mi memoria no me es ingrata, nunca fue afiliado al Partido Social Cristiano. Fue varias veces auspiciado por el Partido Social Cristiano, 2 veces asambleísta constituyente y 2 veces legislador, 4 legislaturas. Pero nunca fue afiliado, se separó, clarísimas las razones por las cuales lo hizo, totalmente entendibles y motivo de aplauso. Han pasado 2 años de aquello. Del Chopo, ya sabe usted la historia, y Gustavo Manrique nunca ha sido afiliado al Partido Social Cristiano. Ministro, yo sé que ya ha pasado una semana desde que el presidente de la República decretó la denominada muerte cruzada, así es como se le denomina. Ahora mismo ya tenemos una convocatoria a nuevas elecciones para culminar este periodo en cuanto a presidenciales y en el ámbito de lo legislativo. Sí quisiera profundizar un poco detalles de lo que fue esta toma de decisión. ¿Ahora sí era oportuno decretar la muerte cruzada? Esa decisión de oportunidad solo cabe al presidente de la República. Esa facultad consignada al artículo 148 de disolver la Asamblea Nacional y la convocatoria por consiguiente de elecciones anticipadas es como ahora todos los constitucionalistas reconocen a juicio. Es decir, el sentido de la oportunidad y la conveniencia solo determina una persona. Puede existir 18 millones de opiniones, todas respetables. La que vale es la del presidente de la República. Y él consideró oportuno en ese momento expedir el decreto correspondiente. Siempre, y ustedes lo saben, durante cerca de 2 años siempre había comentado que tenía listo el decreto, que las circunstancias, cada vez que le preguntaban, era una herramienta, desde suyo es un instrumento constitucional, ahora plenamente avalado, a disgusto de unos pocos, así que él consideró que era el momento propicio para hacerlo. ¿Usted en calidad de ministro de gobierno lo consideró también oportuno? ¿Coincidió con este criterio del presidente? Absolutamente, y soy responsable jurídica, política e históricamente de aquello. ¿Había crisis política, grave crisis política, ministro Cucalón? Yo creo que sí, pero lo más importante es que el que tenía que tomar la decisión consideraba que era... Pero le pregunto a usted si usted considera y por qué había grave crisis política. Sin duda alguna que había una crisis política, pero largo, y podemos quedarnos toda la mañana al respecto. Lo importante en el concepto, y queda totalmente aclarado con la intervención de la Corte Constitucional, esa decisión es lo que se denomina en derecho político un acto de gobierno. Acto de gobierno, un acto político por excelencia. Él asume esa decisión, él asume esa visión, él asume la oportunidad. Desde ese punto de vista, invariable. Vamos a decir, ¿por qué hay crisis política? ¿Les parece poco? Solo por un factor, porque el tema del juicio no es el fondo, es uno de los tantos factores que existen. Que a un presidente de la República lo enjuicien sin informe, con resolución nomás, con mayoría simple, más allá de los votos que hayan sacado. La permanente acción del titular de la legislatura reelecto y las manifestaciones, ahora sí, ya no coyunturales, porque llegó de rebote, más allá que su espíritu de lacayo lo tenía permanentemente, orgánica y formalmente hacer esta oposición irracional. Y bueno, el presidente de la República lo consideró. Yo, a veces me llama la atención que los opositores aquí vendían que poco más estamos en Perú, ¿no? Ya estamos al borde, pues poco la guerra civil, si es que pasaba algo. O sea, cuando ellos criticaban este país estaba en soletas. El peor gobierno, una crisis pues sin igual, sin precedentes en las décadas, una sarta de balbuceada que decían. Pero cuando el presidente dice que hay crisis política, por las actuaciones de estos pelafustanes que estaban ahí, resulta ser que hay una crisis política. Lo importante, todo es válido. Entrará al mundo de las ciencias sociales, se escribirán artículos y libros. La Constitución determina que el que pone que es crisis política o no, fue el que les pidió. De acuerdo. Yo decía la semana anterior, el lunes de la semana anterior, cuando todavía no sabíamos que el presidente iba a adoptar esta decisión, que termina siendo subjetivo, porque tal vez para Henry Cucalón o Guillermo Lasso hay crisis política, tal vez para Viviana Veloso, Virgilio Saquicela no había crisis política. Para ellos era el paraíso, pero el hecho es cierto que la Constitución, algo que ellos desprecian, y que no les interesa y que no la han leído nunca en su vida, dice que esa facultad de decidir si hay una crisis es del presidente. Usted es un estudioso de la política, doctor Cucalón. ¿Cómo valoramos que hay o no una crisis política? Más allá de las desavenencias, de las diferencias, ¿cómo podemos conceptualizar que hay en efecto una crisis la política? desaveniencia y la diferencia son propias de la democracia. Es parte del debate público, de hecho, ¿no? son saludables.
Eso que vivió el Congreso Nacional y la Asamblea supera cualquier tipo de desaveniencia al respecto. Así que el presidente de la República consideró, lo determinó, la Corte pues le dio su aval al no admitir la serie de demandas que hubo. Y bueno, se tomó la decisión absolutamente revestida de democracia y de constitucionalidad. ¿Usted suscribe, ministro Cucalón, de que la Asamblea permanentemente le estaba bloqueando el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo? Más allá que esa era otra causal, sí, no pero la cito. El problema es que el tema es que en los considerandos, en las 10 páginas, porque es un decreto de 11 páginas, en las 10 precedentes se abunda mucho en el tema de las leyes. Se puso eso y más, porque hay que motivar. No deja de ser una motivación subjetiva porque no deja de ser un acto político, ¿no? Pero es una acto político por excelencia. Pero es una ley la que le niega a la Asamblea Nacional, doctor. La ley de inversiones. Se puso, entre otras cosas, el tema de leyes. Pero, insisto, yo creía que había una gravísima crisis política por el componente que tenía la Asamblea. Y por discusiones, y yo entre el día miércoles y el día jueves, porque esto solo les duró menos de 48 horas, que vinieron de nuevo los filósofos de Zaguán aquí a interpretar. Lo importante, y queda el precedente, ¿ya? Quien cataloga para efectos de la disolución de la Asamblea, que es una crisis política, son ellos. Así como hace un año, la Asamblea Nacional también consideró que había grave crisis política como eso interna, le hicieron el proceso sumario de muerte cruzada del presidente, sino que no hubo las votos. El de junio del 2022, claro, dice usted. Que tampoco pasó por el dictamen de la Corte, porque no tenía por qué pasar. No se necesitaba eso. Entonces, esas son las reglas de la democracia, sino que cuando la juegan unos les gusta y cuando la juega otros no les gusta. Ya, ok. Usted me explica la visión sobre crisis política. Conmoción interna, porque son dos causales concurrentes en una sola. ¿Qué es conmoción interna? ¿Y por qué consideró el presidente que hay conmoción interna? Va vinculado a grave crisis política y por si acaso para los señores que se revisten de legalidad cuando les interesa, cuando todo el mundo sabe que son unos autoritarios toda la vida y que la ley es una mera referencia, todas esas sentencias de la Corte Constitucional que se refieren a conmoción interna son para efectos de los precedentes de los estados de excepción. No cuando es el mundo político el 148. Por si acaso, primera vez que se lo aplica. Por si acaso, porque por ahí vi, cuando les interesa, pues la Corte Constitucional pues es su guía. Y cuando les interesa, les fastidia. Todas esas sentencias que sacaron de conmoción interna son para precedentes, para efectos de declaratoria de estados de emergencia. Por si acaso, donde la Corte tiene unos parámetros. Esta sigue siendo discrecional a criterio del presidente de la República de turno. Claro que conlleva algo, ¿no? Porque parecería que solamente es la disolución, etcétera. También hay un tema de contraparte. El tema de la contraparte es que el Ejecutivo recorta su periodo, ¿no? Ojo también con el tema, ¿no? Por eso es que es una decisión importante, no es cualquier cosa lo que se toma, ¿no? Ministro, ya queda como presidente. Ministro Cucalón, ¿cómo se entiende que el presidente Lasso hace exactamente una semana, el miércoles, hace una semana, 8 días, el martes 16 acude a la Asamblea Nacional, interviene durante 49 minutos para ejercer su derecho a defensa del juicio político, pero cierra, más allá de la crítica a la legislatura, que está en su derecho, pero cierra invocando la necesidad de la conciliación, de la unidad, de acercar posiciones, etcétera, y pocas horas después decide disolver la Asamblea Nacional? ¿No hay una contradicción entre lo que dijo el presidente y lo que terminó haciendo después? En absoluto. Primero, consecuencia absoluta. Nadie creyó que iba a ir a la Asamblea. Entre también los filósofos, entre los que decían que iba a pasar muchas cosas, que para qué iba, y los que nunca quisieron. Fue porque era su deber ante el país. Tenía que ir, sí, pero yo soy convencido que el presidente tenía que ir. Tú porque tienes antecedentes a trabajar y tienes fragor democrático, ¿no? Pero tú comprenderás que el plan original era que nunca llegue ni siquiera a marzo, sino que le faltó, aquí va un vidrio, creo que le faltó calle, ¿no? Porque tú sabes que en el plan original de estos mequetrefes nunca estuvo ni siquiera llegar pues al juicio final. Ellos querían que se caiga, que se desplome, ¿ya? Desde enero que comenzó esta treta, por decirlo menos. Entonces, después pensaron, que como siempre lo han subestimado, de que ni siquiera nunca iba a dar la cara. Pues fue y dio la cara, y siempre supimos, ese fue parte de una estrategia, que él tenía que ir a la Asamblea Nacional. Punto 1. Punto 2, lo que tú dices, sí, el llamado en la práctica, pues a los que estaban ahí era como hablar a la pared, ¿no? Se lo dijo, el ánimo de conciliación, de unidad, fue al país, porque él estaba hablando al pueblo ecuatoriano. No a los legisladores. Evidentemente que están a los que querían escuchar, pero no nos engañemos a esta altura del partido, el componente humano que estaba ahí, que ojalá no se repita. No digo que no se repitan las ideologías, que es algo sumamente válido. Lo que está ahí, pues ya, la historia los ha juzgado. Es la peor asamblea de la historia, ¿ya? Y tercero, para ser más enfático, por ahí escuché, hay unas cosas llamadas interpelantes por ahí, o acusadores. No entendemos,
Pero si le fue bien. O sea, los mismos que lo acusaban reconocen que le fue bien al presidente. Pero si no entendemos, si no teníamos los votos para censurarlo, ¿por qué lo hacen? O sea, que uno tiene que estar supeditado a esta manga de personeros que no saben ni lo que hacían, que nunca mostraron ni una sola prueba, que nunca mostraron un solo argumento, que nunca hubo juicio, nunca hubo argumento. Hasta ellos dicen que al presidente le fue bien. ¿Ustedes sabían que no había votos? Hasta ellos ¿Había dicen... o no había los votos, ministro? Yo nunca hablé de votos, porque como yo he sido parlamentario, no transeúnte como los que estuvieron ahí en el Parlamento cesado, nunca un parlamentario y un político cuenta votos antes del final. Ustedes podrán encontrar de mí 80 entrevistas en los últimos... Nunca hablé de votos, pero me entero por la prensa que los acusadores siempre decían que nunca tuvieron los votos, así que la historia los dejará a ellos. Yo el Y martes encima, estuve todo el día en la asamblea y legisladores de diversas vertientes, incluyendo de los sectores políticos acusadores, Social Cristiano y UNES, reconocían que no había votos. Bueno, qué importante que ellos reconocerán, porque eso quedará para los páginas de la historia. Entonces dice, no hay votos, habló bien, ¿y por qué nos pasa eso? Al día siguiente, cuando la cara, pues todavía no entendían lo que había pasado. ¿Pero por qué hacen esto? Porque bueno, esa es una decisión política. O sea, el presidente no la resuelve porque era inminente su censura y destitución. Usted mismo se está respondiendo. Por el tema de los votos. Solamente Para cierro. que vean que la decisión no pasaba por los votos, era mucho más conceptual, Cuando el mucho más presidente de fondo. Cuando el presidente fue el martes al mediodía a la asamblea, ministro Henry Cucalón, ¿ya se había tomado la decisión de disolverla? Como lo he conversado a lo largo de este programa, él siempre ha tenido esa herramienta constitucional. Es obvio que la decisión la tomó el día 17 al fragor de la madrugada, ya el día En la 17. madrugada. Que estuvo usted ahí. Pero ¿no? siempre estuvo, claro que estuve Por ahí, eso le digo. y lo respaldo política, jurídica, históricamente. ¿Grabaron a la medianoche o a qué hora grabaron la cadena? Para ser más exacto, fue en la madrugada, medianoche hubiera sido antes, fue Ya. alrededor entre las 2, 3 de la mañana. Ya, correcto, yo también tenía ese dato de que más o menos ahí. Dale. Por eso mi cara de sueño también no cree que estaba, casi me caigo ahí mismo. Oiga, o sea, una cosita más, hablando de la cadena. ¿Por qué no estuvo Alfredo Borrero en la cadena? Ya lo he explicado, creo que el presidente pero le pregunto a usted, público mire, ¿por qué no estuvo? en ese minuto. A lo largo de las sesiones de trabajo que hubo, llegó un momento que todo fue muy rápido y no se alcanzó, porque no solamente que no estuvo el vicepresidente, no estuvo, si usted fija, no estuvo el gabinete en pleno, estuvo el gabinete con componente político, porque estaba el ministro de Defensa, el canciller, el secretario de Administración Pública, el secretario jurídico y el ministro de Gobierno. Lo ideal hubiera sido el otro, pero usted comprenderá que a lo largo del tema. Pero lo importante... Que eso se prestó para la suspicacia. Me imagino, usted y peor aquí en la capital. Eso le digo. Pero lo importante es que a las 7 de la mañana estuvo la foto, todos estamos sentados viendo las noticias y viendo los rostros de los señores que se sorprendieron de la decisión. De los que se las sabían todas, ¿no? Todas. A las 7 de la mañana está la foto del presidente y el vicepresidente, juntos, viendo las noticias en un televisor. Dale, Ministro, voy al momento actual. Dale. Se aprobó ya la convocatoria de elecciones, hoy será pública en una cadena nacional en horas de la noche. El Consejo Nacional Electoral exige, y ha venido exigiendo en estos últimos días al gobierno que se otorguen los recursos para poder llevar adelante este proceso. Y se otorgarán. Ya, ¿qué pasó con el presupuesto que todavía está pendiente, con los recursos que están pendientes para el pago, por ejemplo, a los miembros de juntas receptoras de Tuve fondos? Son una 3 millones de reunión, dólares. sí, tuve una reunión con la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, tiene toda la razón del mundo, está la instrucción a finanzas y inmediatamente se hará eso ahí. No tiene presentación de que se vaya un nuevo proceso y se tenga esa deuda, tiene toda la razón del Más mundo. todavía cuando serán los mismos miembros de juntas receptoras del voto que estarán participando en este Absolutamente de proceso. acuerdo, sin discusión ¿Hay una alguna. fecha para ya la transferencia de esos recursos? Debe ser lo antes posible, porque no se puede avanzar en eso y tiene toda la razón del mundo. ¿Está garantizado el presupuesto que anoche mismo aprobó el Consejo Absolutamente. Nacional Usted Electoral? se imagina, no solamente cualquier gobierno, uno convoca elecciones en este régimen, en la práctica de transición, y mañana un gobierno dice, no doy la plata. Entonces no hay elecciones y me quedo. No tiene lógica. No, Desde eso el sería Consejo una Electoral se ha Sería dicho una- que el gobierno ha venido diciendo ¿Perdón? que no hay recursos. ¿Perdón? Desde el Consejo Nacional Electoral se ha venido diciendo, la presidenta ha venido diciendo que la respuesta del gobierno es que no hay los recursos y por eso no se ha hecho la transferencia de lo que aún está pendiente. De lo que está pendiente, pregúnteme caja, pero que el gobierno nacional, venga, no hay recursos y no hay elecciones, hay un trecho. Totalmente garantizado el tema electoral, totalmente garantizado el sufragio y la libertad electoral. ¿Cómo ve el gobierno y en este caso el ministro Henry Cucalón lo que se avecina? Tendremos 3 meses en los cuales hablaremos del proceso electoral. El 20 de agosto iremos a las urnas. ¿Cómo analiza usted este escenario que se viene, ministro? Una oportunidad para que el pueblo decida cuál es su futuro. Siempre los problemas de democracia se pueden resolver con más democracia, no con menos democracia.
Y bueno, ese es el libre juego de las ideas, esa es la participación ciudadana, que el mismo pueblo sea el que decida. ¿El presidente Lasso no ha tomado una decisión sobre una posible candidatura? Próximamente tendrá que tomar una decisión. ¿Usted qué le recomendaría o qué le ha recomendado al jefe de Estado? Bueno, ha sido público y notorio. Él es una persona que considera que todavía falta mucho por hacer. Es una persona que tiene los arrestos suficientes y si él considera que puede poner su contingente, merecerá mi absoluto respaldo. Es inevitable en ese rubro preguntarle sobre la salud del presidente. ¿Cómo está el presidente? Está bastante bien. Va a viajar hoy día a Estados Unidos a una intervención médica. ¿En qué consiste esto? La intervención que tiene que hacer por el seguimiento de lo que tuvo el año pasado en el ojo derecho. ¿No es nada de gravedad? No, una intervención bastante rápida, lo que tengo entendido. Esperemos que esté aquí el día domingo conforme a lo planificado. El día lunes viaja a Brasil a una reunión con el presidente Lula. ¿El presidente Lasso está en condiciones de afrontar una nueva campaña electoral buscando la reelección? Sin duda alguna lo puede hacer. ¿Usted podría ser candidato en la próxima elección? ¿Candidato a qué? Usted no puede ser asambleísta. No si el puedo. presidente Lasso, yo sé, pues le digo, usted no puede ser asambleísta. Pero si el presidente Lasso no decide, ¿usted podría ser candidato a la presidencia? No se me ha ocurrido esa posibilidad. ¿Cómo ve a los primeros nombres que aparecen por ahí? Legítimo ejercicio de participación. Y una vez en la campaña haremos fragor y contraste de ideas. ¿Podrían apoyar a algunos de los candidatos? Hoy, al día de hoy estamos a la espera de la decisión del presidente de la República de ser candidato. ¿Qué va a decir el presidente Lasso hoy en su informe a la Nación, ministro Cucalón? Primero, una situación sui generis, no hay Asamblea Nacional, lo hará ante la ciudadanía. No deja de ser un hecho un poco anecdótico para los que les gusta la historia, principalmente para ti. Bueno, va a ser ahora sí detalladamente y con un soporte de video para que los que dicen que no hay, ¿cómo es que es el estribillo? Ni una sola obra, ni una, porque no hay nada. O sea, no es que dicen que hay cosas que hay que mejorar, no, falta, no, una sola obra. O sea, el absolutismo total y el maniqueísmo total. Bueno, vamos a hacer un recuento de todas las obras, principalmente en materia educativa, social, de salud que ha hecho el gobierno nacional. Esa es parte de su informe, su rendición de cuentas que hace a la nación. ¿Y qué hay que mejorar, ministro? Muchas cosas. Por ejemplo, hay todo lo que es un carácter permanente. Justamente entre otras cosas, ese es el ingreso del ingeniero Cesarrón. Hay que agilitar el tema de las obras públicas. Hay muchas obras que ya ¿se están reconoce ahí que hay una falencia, que hay una deuda pendiente? En general, solo los psicópatas, populistas, caudillistas dicen que todo está perfecto. Y esa no es mi posición de la del gobierno nacional. Siempre se puede mejorar. Solo los dogmáticos, los dueños de la verdad, piensan que todo es absolutamente ¿Se ha sentido de perfecto. autocrítica en el gobierno, ministro? Pero si yo soy fruto del sentido de la autocrítica, pues, de la permanencia en el gobierno, siempre lo hago. Cada vez que hablo, converso, explico, sin perjuicio de los errores cometidos. Es una frase que una gente hasta me critica permanentemente. Así que así es, yo lo reconozco. Yo digo cosas tan elementales y cotidianas como el acceder a una cédula o a un pasaporte en el registro civil, ministro. Sí, y que ha mejorado ostensiblemente porque ya se Pero los está tiempos poniendo siguen al siendo día. largos. Ya se está poniendo al día y solo por contar en los últimos fines de semana, en los sábados, un gran trabajo el registro civil ponerse al día, solo en un día se entregaron 6.000 de esos documentos. Ministro, ¿cuál es su posición sobre lo que ha pasado con Luis Chonillo, alcalde del Cantón Durán, que ayer se conoció, ha tenido que salir del país? Terrible. ¿Qué ha hecho el gobierno frente a eso, ministro? Bueno, inmediatamente hubo intervención policial, ¿no? Eso estuvo a cargo del gobernador de la provincia del Guayas y va a haber noticias sobre lo que está pasando en Durán en las próximas horas. Se ha convertido en una ciudad, primero la quiero mucho, sumamente peligrosa. Solo el hecho de que quieran atentar contra el alcalde de la ciudad a 12 horas de haber sido posicionado es una pésima señal. Más allá que también refleja otro tipo de situaciones. Hay que la policía está investigando al respecto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Es la amenaza a la persona, es todo lo que conlleva alrededor del municipio de Durán, es una alerta política, es un tema personal, hay mafias, están los GDO involucrados en esto, está el crimen organizado, todo eso se está averiguando y sí. Hay una preocupación enorme, él no está despachando aquí, está fuera del país, ¿no? Pero el hecho de que dijo que el gobierno no se preocupa, se preocupa solamente de la coyuntura y no de los problemas reales, y él denunció que se quedó o lo dejaron prácticamente solo. El gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, inmediatamente tomó contacto con él. En ese momento, al fragor de los hechos de violencia. Ese es el hecho. De ahí todo lo demás, más allá de la crítica razonable, lo entiendo, lo comprendo, su vida estuvo en riesgo. Las coyunturas, bueno, tanto que no hay coyuntura que ustedes han visto lo que ha sucedido en la provincia de Esmeralda, ¿no? Luego de la intervención
militar y policial que ha rebajado absolutamente los índices de violencia. Y eso no es coyuntural, eso es estructural. Ministro. Pero sí, Durán merece, la ciudad de Durán, una de las 10 ciudades más grandes del Ecuador, merece una intervención especial. El tema está bastante complejo aún, ahí por donde. Ministro, un par de temas finales. Y permítame regresar al tema de la Asamblea. Me dicen acá que digamos, en este momento inédito, donde no hay Asamblea, es obvio que alguien tiene que encargarse de la administración de la función legislativa. Me dicen acá que se mantiene a la administración, al administrador general de la Asamblea que fue designado en la administración del expresidente de la legislatura, Virgilio Saquicela. ¿Usted tiene detalles de cómo va a operar esto? ¿Por qué se mantiene o cómo debería funcionar? No tengo los detalles, pero sí les puedo responder conceptualmente. Todo el personal de libre remoción y de contratos ocasionales, tú lo conoces perfectamente porque fuiste empleado legislativo, cesa automáticamente como versa el artículo 3 del decreto ejecutivo. Personal ocasional, legislativo y administrativo, porque había esta duda. Déjame terminar. Ajá. Entonces, todo el personal que es el legislador, etcétera, cesa como hubiera sido como un final de mandato. La pregunta conceptual, porque no conozco detalles, no tengo por qué saber los detalles, pero sí le respondo conceptualmente. ¿Por qué se queda un administrador? Porque alguien es el responsable, como su nombre lo dice, de administrar la Asamblea Nacional. Que esa persona al mismo tiempo ejerce un puesto de libre remoción del jerárquico superior y que tiene un contrato, sí, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien debe ser la contraparte de finanzas para efectos de los recursos. Los que quedan sin ningún problema son los empleados de carrera, los de servicio civil y carrera administrativa, gente que tiene muchísimos años. Yo reconozco, la Asamblea Nacional tiene un excelente personal de planta que supera a quienes son los dignatarios del momento, los asambleístas, y reconozco también que en su trabajo ordinario jamás han hecho digresión alguna ni favoritismo. A todos los asambleístas de todas las bancadas siempre lo han tratado por igual. Que esa persona tenga que tener, yo asumo, un personal mínimo, sea permanente o ocasional, para poder llevar adelante esto aquí, obviamente me parece que es lo básico. Si esa persona, si ese administrador general fue el último en la administración, porque alguien tiene que, discúlpeme, vamos a poner figurativamente, alguien tiene que prender la luz, ¿no? Es el administrador general, obviamente es el último que puso la administración. Lo importante es que todos los demás empleados, todos los que estaban en las comisiones legislativas, todos los que son los empleados que estaban con los legisladores, obviamente cesan porque nunca han tenido estabilidad alguna. Pero fuera de ellos, por ejemplo, el personal de medios legislativos que era contrato ocasional administrativo, esa duda puntual nada más. Los detalles yo no sé, pues yo soy ministro de gobierno, pero no tengo por qué saber los detalles, he respondido conceptualmente. Pero, por ejemplo, ahí se podría, elevar una consulta al procurador, tal vez, podría ser para clarificar esto. Clarificar, porque la Asamblea como tal, y ya hay un antecedente. La de la constituyente de Montecristi. Exactamente, entonces hay que seguir los mismos parámetros. Lo importante, porque no es ser que los ocasionales y todos los cuasipipones que metió el lacayo que era presidente de la Asamblea, no ha de ser que se queden ahí. Tiene que haber el personal de carrera. Claro que son 80 y pico, me parece. Ya, y el personal mínimo para que pueda manejarse la parte administrativa, pero todo lo que eran de los legisladores, los que estaban en la presidencia, los que estaban pegados a las paredes, obviamente, también todas las comisiones, obviamente ellos siempre lo han sabido. Todos son contratos ocasionales que no tienen estabilidad. Ahí no hay ninguna ciencia. Oiga, me escriben de la judicatura, un amigo, me dice: solicitamos la aprobación de la modificación presupuestaria y la reforma web de ingresos de personal del mes de mayo. Y no hay una respuesta, no les asignan recursos al Consejo de la Judicatura y a la Función Judicial. ¿De los que están presupuestados o los que viven en la nebulosa de ese señor que preside la Judicatura? ¿De cuál? Porque si es de los atrasados, ahorita mismo salgo, llamo al Ministerio de Finanzas y hago la diligencia. Si es los que viven en la cabeza del señor, pues ese es otro tema, ¿no? Correcto, ministro Cucalón, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Henry Cucalón, conversando aquí en A Primera Hora, ministro de Gobierno, sobre la situación política del país y obviamente estos 2 años que hoy cumple el gobierno del presidente Lasso. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.